Agradecemos al doctor Mehdi Chenoufi por su intervención y lo invitamos a permanecer en el escenario y tomar asiento para que haga parte del siguiente panel. Panel: Infraestructura y tendencias globales del mercado de GNL. El rol relevante del GNL en la demanda global de energía. Mehdi Chenoufi, gerente general de GNL y originación de Shell. María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil Company. Brendan Duval, CEO Glenfarne. José María Castro, gerente general SPEC. Germán Castro, vicepresidente senior de América y el Caribe de Join LNG. Moderador. Camilo Morales, secretario general, Naturgas. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana, segunda parte de la semana Arpel Naturgas, liderada por Naturgas. GNL es un tema que decidimos incorporar este año en la agenda porque hemos visto está en el radar de todos y se ha convertido en una fuente de energía estabilizadora de las naciones. Hemos visto que se han presentado conflictos alrededor del mundo, en el Medio Oriente, sin nombrar nuevamente el conflicto entre Rusia y Ucrania alrededor de los temas de gas. Entonces esto se convierte, por supuesto, en un energético estabilizador de las economías. Y para dejar las preguntas sobre el reporte de Mehdi para más adelante, quisiera empezar como con esas tensiones geopolíticas que hay en nuestra región, María Julia, y Perú. Digamos que es un país que tiene dos contrapesos interesantes. Por una parte está el gobierno en cabeza de su presidenta con una política de Estado y el Congreso haciendo un contrapeso. ¿Cómo se ha visto afectada la operación de Perú LNG y qué esperas en los próximos meses que pase en su compañía? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Arpel y Naturgas por la invitación a participar en este panel y para mí es un honor hacerlo con este grupo de panelistas. Como le decía a Camilo antes de empezar, y creo que vale la pena mencionarlo, en estos días aquí en Cartagena me he sentido como si estuviera en el CIRAWIC regional. Realmente el nivel y los temas puestos en la mesa realmente los agradezco y creo que han sido muy, muy productivos. En cuanto a tu pregunta, te adelanto que yo en el Perú vengo hace muchos años viendo lo que pasa en el sector hidrocarburos, desde todos los aspectos que requiere nuestra industria. Y en algunas de mis declaraciones he dicho que el sector hidrocarburo en el país es como si fuera un enfermo terminal, al que cada vez le están quitando el oxígeno y el soporte, pero ahí sigue, ahí resiste. Y esto lo digo ¿por qué? Porque nuestra industria necesita, además de grandes inversiones y compromisos y proyectos, necesita el apoyo político, necesita una planificación, reglas claras que nos permitan seguir creciendo con una planificación a futuro. Y en los últimos años eso es algo que no estamos viendo en el país. Quisiéramos que eso ocurra, pero cada vez que saque alguna norma, en vez de ver que nos ayuden a promover la masificación del gas, a promover las actividades de exploración, parece que estamos yendo, como dicen, como el cangrejo para atrás. El Perú, en mi opinión, es un país realmente que está en una situación bendecida. Tenemos gas natural, un gas natural que se encuentra a precios muy competitivos. Tenemos además capacidad para la generación de energía renovable, eólica y solar. Además, somos un país productor de minerales que, como se ha dicho en este evento, son el elemento de la transición energética. Y además, tenemos una planta de GNL que nos permitiría dar valor a nuestros recursos vía la exportación de un producto que, como ha dicho Mehdi, es el producto que va a requerir el mundo. Entonces, si tenemos todas esas condiciones, ¿por qué no estamos siendo un líder energético en la región? Creo que es por esa razón, porque nos faltan políticas claras de planificación a futuro. Creo que en nuestro país la posición del Ejecutivo y del Legislativo
está enfocado en otros temas y no realmente en promover una industria tan valiosa e importante como la nuestra. Gracias, Ana Julia. Ahorita volvemos porque acabas de mencionar un tema muy importante, las políticas públicas, y ustedes lideraron un proyecto de infraestructura muy bonito en el Perú, que es Perú LNG, y quiero que me cuentes qué retos tuvieron más adelante, pero ahora pasémonos al lado colombiano, y qué bueno que tengo acá al doctor José María Castro, que es el dueño y señor de SPEC LNG, así que yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo están viendo desde SPEC esos factores que están aumentando la demanda en Colombia? Y por supuesto lo que todos queremos escuchar, cuáles son las proyecciones de crecimiento de la planta. Gracias, Camilo, buenos días y gracias a Naturgas por la invitación. Sí, bueno, principalmente de los factores que apalancan el crecimiento GNL en Colombia, lo que hemos visto y a partir de las cifras de operación de SPEC como única terminal de regasificación del país que iniciamos en diciembre del 2016, como un seguro energético para respaldar la generación de energía eléctrica y lo que ha permitido que Colombia se conecte con los mercados de GNL a nivel internacional, se mantenga un parque térmico a gas natural, lo que representa pues eficiencias y menores emisiones, pero también esa flexibilidad del GNL para atender el sector eléctrico, para complementar la generación hidráulica del país. Y eso claramente ha sido el factor clave del GNL en lo que va corrido en los últimos 7 años para respaldar la generación eléctrica, principalmente en situaciones de fenómeno del Niño como la que estamos viviendo en estos momentos, donde en SPEC en los últimos 3 meses hemos recibido un poco más de 20 barcos de gas natural licuado, hemos podido atender un poco más del 30% de la demanda nacional de gas, para respaldar el 70% de la generación térmica a gas, pero ya si vemos hacia futuro, el GNL se posiciona como un energético que puede complementar la producción de gas en Colombia para atender no solo el mercado eléctrico como lo ha venido haciendo desde el año 2016, pero también ya satisfacer la demanda del sector no térmico, residencial, comercial e industrial, a partir de esa infraestructura y apalancándose en la oferta tan importante que mencionaba Medi en la exposición de Shell, también la flexibilidad y también la ubicación estratégica que tenemos en Colombia, muy cerca a las fuentes de producción, tanto en el Golfo de México como en Trinidad y Tobago. Gracias, José María. Tocaste un tema importante, es que parte de esa demanda creciente de GNL obedece al parque térmico nacional y qué bueno que lo mencionas porque está Brendan con nosotros. Glenfarne ya tiene unas inversiones significativas en la generación térmica en nuestro país, pero adicionalmente está entrando por segunda vez, digámoslo de cierta forma, al mercado colombiano con una apuesta en GNL. ¿Por qué lo están haciendo, Brendan, y cuál es tu visión del mercado colombiano desde Glenfarne? Gracias, Camilo. Es mi tercera vez en Naturgas, segunda vez en esta ciudad hermosa de Cartagena. Yo hablé con algunos de ustedes en la primera cena del evento y gracias por la invitación. Un poco por tu seguridad voy a cambiar a inglés porque no quiero hacer errores. Y yo probé la traducción ayer durante el discurso del señor Eduardo Estruch y yo siento muy cómodo que es traducción es muy bien. Entonces, en inglés ahora. We came to Colombia in 2019 and we invested in Tomaflores. So we've been here for 5 years, but taking a step back, what is Glenfarne? Glenfarne's an owner, operator, developer of energy assets up and down the Americas. Renewable power plants, flexible grid stability power plants like Tomaflores, and LNG facilities that we're developing to export LNG outside the United States. We've got 2.2 gigawatts of power plants, 7,000 miles of pipeline, and 13 tons of export capacity under development. For us, Colombia is a really important part of our strategy. We have 500 people working in Latin America,
and all of our megawatts are in Latin America. But the core of our Latin American power business is Colombia, and our position of having 3 power plants, Tomoflores, Tomovalle, and Tomonorte, is about 1 gigawatt of thermal flexible plants. All of them can run on gas or LNG when we've got access to it. And when we don't have access to excess LNG, they have to run on diesel, other than Tomoflores. It always runs on LNG. Colombia has an amazing opportunity to take the LNG import capacity here that we work with the team from SPEC and use that to supplement the growing domestic demand. And everyone in this room knows Colombia's consumption of gas is very unique, the amount of penetration into the households, which means consistent supply of gas. And what we do know is domestic gas supply really has to underpin that, traditionally underpins that firm demand, and LNG has always been the swing demand for power plants such as the ones we operate. But going forward, due to the decline, as we all know here, we think LNG can fill in some of the firm demand until that later dated domestic supply comes on. So we see Glenfarne playing an essential role on 2 fronts, providing our spare capacity we have at SPEC to provide additional gas supply into Colombia, freeing up some of the firm capacity we have access to provide some firm capacity. We've had a lot of conversations with regulated distributors about providing that, and continuing to invest in our power plants. We believe Colombia needs more flexible power plants. If we're going to achieve the renewable penetration that Colombia needs and wants with more wind, solar, it's already got a lot of hydro, the only way to fill in during the drought when the sun's gone down and the wind's not blowing is a thermal power plant, and we'd all prefer to burn gas or LNG as opposed to diesel. So we believe well beyond the demand forecast we see coming through SPEC, there's a need for a lot of LNG to bridge to the domestic volume. So we're here for the long term, and we want to be considered the best local partner that has foreign ownership. Gracias, Brendan. Germán, tras bambalinas veníamos hablando que la planeación energética pues, es demasiado importante para la seguridad en el suministro de las naciones y Höegh LNG está en constante búsqueda de fuentes para llevar el suministro a las naciones. Pero una pregunta para ti en particular es cómo conciliar y encontrar un equilibrio entre la seguridad del suministro, las consideraciones medioambientales y la asequibilidad a estos energéticos. Muchas gracias por la pregunta, Camilo, y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes aquí hoy conversando en este prestigioso evento. En primer lugar, sabes, la primera parte de la respuesta que te voy a dar es una verdad incómoda, pero es verdad al fin, ¿no? Mientras el sistema energético regulatorio colombiano continúe sin apoyar algún nivel de generación firme, inflexible, de tipo térmico, Colombia seguirá dependiendo del mercado spot para comprar GNL por los tiempos que vengan. Mercado spot todos sabemos que tiene sus circunstancias y sus condiciones y varían con el tiempo. De eso saben mucho los térmicos y por supuesto Calamarí también, que han hecho un trabajo fabuloso en garantizar que ese GNL se encuentre disponible para el país y han dejado el nombre del país muy en alto de cara a todos los suministradores importantes de GNL en el mundo. En segundo lugar, cabe mencionar, como ustedes han dicho antes, sabes que por un lado, un par de hechos, las cuencas hidrológicas o las cuencas hidroeléctricas en Colombia tienen baja capacidad de almacenamiento. Y por otro lado tienes una variabilidad interanual de los fenómenos meteorológicos que es bastante alta. Y eso trae como consecuencia la necesidad de tener un respaldo importante que lo constituye el gas natural. Cuando el gas natural doméstico cae y la producción offshore sigue presentando algunas incertidumbres, el GNL cumple ese rol importante que se requiere para la seguridad del país. Por último, cabe destacar que GNL trae flexibilidad
adaptabilidad y escalabilidad que al final del día, ¿sabes?, es de utilidad para que Colombia pueda cumplir en el futuro, ¿sabe?, con todos los objetivos de su plan de energía nacional. Gracias, Germán Medi. Volvamos al tema geopolítico, porque los escenarios de Shell siempre se convierten en una referencia para el análisis académico, para los tomadores de decisiones y también para los estructuradores de política pública. Dentro de esos escenarios que plantea el LNG Outlook, ¿ustedes qué opinan de los anuncios del gobierno de los Estados Unidos que prohíbe la infraestructura de GNL y si esto podría generar un desequilibrio en el suministro futuro de este energético? I will stay away from political consideration. First, it's not the first time that countries took a step and decided on a moratorium. I think it's the 4th or 5th time in the US. Qatar did the same. So there's nothing wrong with technocrats to spend quality time figuring out what is right and what is wrong and planning, right? It's part of policy making. Now, LNG projects come to fruition for many different reasons. The first one is policy, of course, but then the second and third is finding the right market at the right price, and then, of course, being able to build the plant in a cost-effective manner, and borrow money also competitively. So in my view, in the current environment with the high interest rates and current 80 million tons of LNG coming on stream, there will be no impact for the foreseeable future. Any project will take time to get to FID anyway. And you have our partners, Maria Julia here sitting, so it's hard work. So overall, we do not see an impact in the short term, especially if the decision is taken in the next 12 to 18 months. Thank you, Mehdi. María Julia, ahora sí, volvamos a la experiencia de Perú en toda la construcción de su infraestructura GNL. Si nos contaras y nos hablaras de esas buenas prácticas, las no tan buenas, de lo que les dejó a ustedes la puesta en marcha de Perú LNG. Sí, efectivamente ese fue un gran reto para el país. Y no se lo cuenten a nadie, pero cuando el proyecto se empezaba a concebir en el Perú, todo el mundo pensaba que era algo imposible de hacer. Personalmente pensaba lo mismo. Personalmente también me parecía que era imposible construir una facilidad como esa para exportar gas de Perú hacia el mundo. Obviamente, poco a poco me fui convenciendo y me di cuenta de que sí era posible. Pero ¿qué cosa es lo que fue necesario en ese momento para que un proyecto como este fuera posible? Yo podría decir que eran 3 cosas. La primera, evidentemente, empresas comprometidas con un proyecto de estas dimensiones. La segunda, una gran inversión. Una inversión que en nuestro caso llegó a $3.800 millones para la construcción de la planta, de un terminal y de un ducto. Y tercero, que creo es lo más importante y probablemente lo que nos está faltando hoy, era el apoyo, el compromiso político. Este apoyo en el cual el gobierno cree en el proyecto, tiene la misma visión y van juntos de la mano para sacarlo adelante. El proyecto de Perú LNG requirió un plazo de construcción de 4 años. Evidentemente en ese momento nos pareció mucho tiempo, pero creo que hoy un proyecto de esas dimensiones debería tomar mucho más tiempo. Además, originalmente el proyecto solo tenía concebida una planta y un terminal. Sin embargo, debido a razones comerciales, no fue posible obtener el acuerdo de transporte de gas y tuvimos en ese momento que cambiar el proyecto y agregar un ducto de 408 kilómetros que cruza un territorio como el peruano que es muy complejo. Entonces, imagínense ahora hacer un proyecto así, estar y poner en la mitad de este proyecto un ducto de esas dimensiones.
Y no digo yo, no solo lo digo yo, de que era un ducto de un reto muy grande. Si ustedes buscan, el ducto de Perú LNG es el ducto que se encuentra ubicado en el punto más alto, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, y tiene un récord Guinness. Entonces, no estamos hablando de cualquier proyecto, era realmente un proyecto inmenso. ¿Cómo pudimos lograr eso? Yo creo, como lo dije, con este trabajo conjunto en el sector público y en el sector privado, donde realmente hicimos el camino al andar. Creo que eso ahora se ve muy difícil y ojalá pudiéramos volver a esas épocas para realmente hacer proyectos de estas dimensiones. Gracias, María Julia. Y es que te hacía la pregunta de los retos porque a Germán tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de meses en Cartagena, en un evento de GNL, y cuando mostrabas el mapa de la presencia de infraestructura de Hawk alrededor del mundo, pues me sorprendía la escasez de proyectos o de infraestructura en América Latina. ¿A qué se obedece esto y por qué no crecemos más? ¿Y cuál es como esa visión del mercado latinoamericano que tienen ustedes desde Hawk? Bueno, por un lado, tienes que es una región que depende altamente del recurso hídrico. La producción hidroeléctrica no solamente es alta, o la dependencia de la generación hidroeléctrica no solamente es alta en Colombia, es alta en Brasil y en otros sitios en Latinoamérica. Eso, por supuesto, que sabes que implica o le da un rol al GNL, sabes, de backup, de relevo, de confiabilidad para los sistemas. Tenemos alrededor de 22 terminales en Latinoamérica en estos momentos, 9 de ellos son terminales de regasificación o de importación en tierra firme, 13 son terminales flotantes, la mayoría de ellos se encuentran en Brasil. Están subutilizados, sí, están subutilizados, pero están colocados en sitios estratégicos donde realmente cumplen un rol importante. Desde el punto de vista de inversiones para generar más terminales, mira, nosotros vemos que sí, las inversiones están un poco tímidas, la toma de decisiones está un poco tímida. Hace falta un poco más de celeridad de parte de los gobiernos, ¿sabes? Para poder dar dirección clara de hacia dónde vamos o hacia dónde va cada país en términos de el futuro, su transición y cómo quieren atacar, ¿sabes? Los distintos retos que se enfrentan. Y por supuesto que sabes que vemos oportunidades, escuchamos ideas todos los días, pero sí, estamos un poco más lentos de lo que se ve, lo que es la inversión del lado de la licuefacción y en el transporte inclusive. Como el GNL es el vector energético del futuro, me resulta demasiado interesante esta conversación porque de repente estamos hablando de lo que pasa en América Latina y ahora me voy a volver a medir para preguntarle si existe, por ejemplo, en el mercado asiático donde ustedes ven la mayor demanda de crecimiento de este energético, algunas barreras de entrada para el GNL. Thank you. Yes, we see the greatest demand in Asia, mostly for industries and heating in the northern hemisphere, so 42, 43 degrees north. And then in Southeast Asia, it's mostly to replace domestic production that is declining. So, as I said earlier, just for the steel industry, not steel plus aluminum, no, just the steel industry, if you move that from coal to gas, it's the total consumption of Brazil. But remember, LNG is a really small portion, it's less than 10% of oil, less than 10% of coal. So every time you move from one of these commodities to LNG, you have a material impact. I think we see a big difference between the countries who can afford the redundancy. I fully agree with Germán. Not every country can afford the redundancy of having all these terminals. With Asia moving from selling plastic toys to luxury EVs, they can of course afford these
these redundancies the same way Europe did afford them. The new kid on the block is IT. Try to explain to a 16-year-old that she can only, or he can only use Instagram 2 hours a day because the sun stops shining. TikTok is the same. Everywhere in the world with AI or the servers, we see an enormous growth in electricity demand just in the IT sector. So if you take industry, heating that is very difficult to electrify, plus IT, we see Asia taking probably more than 50% of the LNG growth over the next decade. Y eso que también estamos viendo cuál va a ser el costo energético en el futuro de la inteligencia artificial, porque no estamos calculando en nuestros escenarios todas estas nuevas demandas entrantes. Es muy interesante lo que mencionas, Mehdi. Y así como existen barreras en Asia, en América Latina, en Naturgas siempre conversamos acerca de esos retos que existen regulatorios para nosotros garantizarle el suministro a los colombianos. En el caso de SPEC, José María, ¿cuáles son esas barreras que necesitan ser desbloqueadas para que ustedes aumenten su capacidad y puedan fluir más moléculas en el mercado? Pensando un poco en esa potencialidad que tiene el gas natural licuado para complementar la producción de gas en Colombia, es muy importante el acompañamiento regulatorio que contemple o considere las particularidades del mercado de gas natural licuado a nivel internacional, el cual se mueve con unos índices internacionales. Hay una liquidez muy importante tanto en contratos de spot, de corto, mediano y hasta largo plazo, y que pueden ser hacia híbridos. Es muy importante ese acompañamiento regulatorio que le permitirá a la demanda acceder a toda esa flexibilidad y ese mercado que ofrece el gas natural licuado, y así el GNL no solo atendería de manera adecuada como está haciendo el sector eléctrico, pero también permitiría complementar la producción de gas para abastecer los mercados no térmicos. Definitivamente el acompañamiento regulatorio es necesario y es el que va a poder permitir que se posicione, que haga parte de la matriz energética en una mayor porcentaje de lo que está haciendo en este momento. Gracias, Brendan. Así como quiere ser un gran jugador en el mercado colombiano, y veo en el logo de ustedes que está por ahí, que son la empresa de la transición energética, ¿qué están haciendo en América Latina, en otros países? Cuéntanos un poco. Gracias, Camilo. I've been doing business in Latin America for 25 years. We now have operations in Chile, Panama, Costa Rica, Colombia, and actually an operation in Venezuela, but that's a small charity. We run a small school teaching kids how to play rugby, and I was very moved by the story that Eduardo Struch spoke about his rugby team surviving together. We teach those skills to the kids in Caracas, Venezuela. Anyway, back to industrial things. We've got 45 power plants between the 4 countries outside Venezuela. 4 countries, 45 power plants, all from 3 megawatts to 610 megawatts, which is the Tomoflores here in Barranquilla. A third of those are, about a quarter of those are renewable, the rest are thermal plants. So our power plants in Chile, for example, we have 11 thermal plants, roughly 150 kilometers apart, going up the backbone of Chile. And I think it's a good example there because we need to run those plants on diesel because there is not enough gas infrastructure running up and down Chile. So when we're generating, we are the last resort for the nation of Chile before it goes into a blackout. And when we're running, there's not enough diesel trucks in the country to supply our power plants. Each of our power plants needs a truck every hour. And with the routes going to the desert, that's a tough operation. So I think the way Colombia operates with putting in the SPEC terminal, looking for more gas and looking for ways to decrease diesel generation, it's fantastic for the country.
But we started in Chile in 2017. We grew in Chile. We've got in Panama, we did a transaction with Celsia, very famous Colombian company. We bought the assets of Celsia in Panama. So now in Panama and Costa Rica, we've got 5 hydro plants, 2 solar plants, and one wind. And we think Panama, even though there's another thermal plant coming online soon, it's growing very quickly. It needs more thermal backup. And here in Colombia, we want to invest more beyond just the thermals, renewables as well. And so for us, Latin America is where we started our company. It's our long-term commitment, and Colombia is the crown of the jewel for us. Gracias, Brendan. María Julia, que es muy enriquecedor hablar contigo porque ya hiciste la escuela y cuando uno piensa en el crecimiento y las inversiones que se requieren en este tipo de proyectos, ¿consideras tú que se han invertido los suficientes recursos para el crecimiento a largo plazo de la industria del GNL? Y si no es así, ¿de qué otra manera podrían ustedes encontrar esos recursos y en qué plazos invertirlos? Bueno, creo que Mehdi ha explicado muy bien en su presentación cómo es que se está viendo hacia adelante la demanda de GNL. Obviamente, GNL es el gas natural que hemos visto, es el combustible del futuro y de la transición. GNL simplemente es la forma en la cual podemos hacer llegar ese combustible a destinos donde se requiere. Para ello necesitamos inversiones en plantas de procesamiento donde están los recursos y en plantas de regasificación que son los destinos. Y me parece que eso está en proceso, pero el problema probablemente es si llegarán a tiempo para atender la demanda cuando se requiera. Pero si nos vamos enfocando un poquito más en dónde estamos en el Perú, yo creo que antes de hablar de inversiones en GNL, porque evidentemente la planta nuestra, que es una planta que ya tiene más de 10 años operando, puede evidentemente reevaluarse, se podría ampliar un tren, se podría mejorar la infraestructura. Pero creo que antes de hablar de eso tenemos que ir un paso más atrás. Y me parece que es la misma problemática en la que se estuvo hablando el día de ayer respecto a Colombia, y es ¿qué estamos haciendo para reponer nuestras reservas? Somos países que tenemos reservas de gas natural, pero no estamos poniendo la acción necesaria para reponer esas reservas, para buscarlas, actividades de exploración y explotación. Si el mundo va a requerir gas natural y nosotros lo tenemos, ¿por qué no nos estamos preparando para efectivamente darle valor a esos recursos? Creo que es ahí donde nos está faltando. En el Perú se dijo, me parece que el día martes hubo una presentación de las empresas estatales donde estuvo el Perú, y el representante peruano lo que dijo es efectivamente que en el Perú se están haciendo muchas cosas para atraer esta inversión que es necesaria. Incluso mencionó que la data sísmica y geológica es de libre disponibilidad para los interesados. Habló de los regímenes de programas de inversión, las regalías, etcétera, y no dudo probablemente que todo lo que él mencionó son acciones positivas, pero seamos sinceros, los hechos hablan, y los hechos son que en los últimos 6 años no hemos tenido un solo contrato grande de exploración y explotación en el país. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien, y es ahí donde deberíamos enfocarnos. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esa parte que creo yo es el punto de partida de lo que va a ser el GNL a futuro? Gracias, María Julia. Pero entonces se requiere voluntad política, la voluntad de las empresas, pero no hemos contado ni tenemos en cuenta el factor tiempo de los astilleros. Y ahí creo que hay que hacer una reflexión muy importante porque no es como esto está listo para conectar en cualquier país, sino que requiere un tiempo y ahí quisiera que profundizaras un poco, Germán, en cuáles son los tiempos y los cronogramas para este tipo de infraestructuras de suministro. Para responder a esa pregunta hay que tomar en cuenta que hoy en día hay 2 formas de cumplir ese propósito. Una es construcción de naves nuevas, que fue el caso de Grace, y otra es la construcción de naves convertidas, que
puedan aprovechar algún tipo de activo que ya existe y que tenga, ¿sabes?, ya cierto avance, ¿sabes?, en términos de infraestructura ya, ¿sabes?, construida, y reducir de esa manera el alcance de trabajo que se requiere en un astillero. En el momento que construimos a Grace, nos tomó 30 meses construirla en un astillero en Surcorea, en Ulsan, Hyundai. Hoy en día, si vamos a cualquiera de esos, a ese astillero o cualquiera de los otros que son similares, Samsung y Daewoo, los tiempos están más en el orden de 4 años. Si vamos a China, hasta 5 años para recibir un barco nuevo. La razón principal para que eso haya cambiado, para que ese tiempo haya cambiado de esa manera tan significativa, es justamente por las demandas que existen hoy para nuevos cargueros de LNG. Hay como 300 órdenes en backlog en los astilleros surcoreanos y chinos que están destinadas a entrar en la flota en un futuro para poder mover la licuefacción que está entrando en los próximos años, o la capacidad de licuefacción y producción que va a estar en los próximos años, y también para reemplazar alguna porción de la flota que está caducando y que no le va a ser posible cumplir con requisitos nuevos que está imponiendo la Organización Marítima Internacional. Entonces, ese es un camino bastante arduoso. Si un proyecto tiene la posibilidad de esperar, sirve, pero normalmente los proyectos surgen a veces por necesidades inmediatas y por emergencia. Entonces, el camino de la conversión es un camino válido, es un camino que entre ordenar equipos necesarios para regasificación y para poder hacer la integración de sistemas a bordo del barco, puede tomar unos 14 meses, y después entrar a un astillero y completar la conversión son unos 9 meses más, 8 o 9 meses más. Estamos hablando de unos 20 a 24 meses, dependiendo en qué momento uno dispare las órdenes para esos equipos. Entonces, se hace mucho más viable poder responder a un mercado que tenga una necesidad inmediata, algún tipo, ¿sabe?, de emergencia, alguna crisis, y traer nuevamente, ¿sabes?, dar la posibilidad al GNL de que entre y cubra el espacio que esté abierto para ello. Gracias, Germán. Pues es que esto nos ha suscitado varias reflexiones, dado que estamos en pleno fenómeno del Niño, las plantas térmicas están funcionando a su máxima capacidad. Germán, José María, ¿cuál es la importancia de la infraestructura que tenemos en Cartagena para el país? Camilo, así como lo mencionas, en este momento de fenómeno del Niño, donde los embalses están al 31%, los aportes hídricos por debajo del 50%, las termoeléctricas están en su máxima capacidad, SPEC también está en máxima capacidad, estamos entregando al país 400 millones de pies cúbicos el día de hoy, llevamos varias semanas en eso. La llegada de barcos es constante, estamos recibiendo barcos cada 3 o 4 días, y esa dinámica es la que le ha permitido, pues, al país contar con esa confiabilidad de gas para la generación de energía eléctrica y poder complementar en esta situación tan coyuntural la generación hidráulica. Claramente, SPEC ha sido y es el seguro energético de Colombia, que permite pensar en cómo se robustece aún más y cómo, a partir de esa infraestructura, se pueden atender las otras necesidades, dándole mayor participación del gas natural licuado a la matriz energética. Muchas gracias, José María. Tenemos un par de minutos para unas reflexiones finales, y este es el tipo de preguntas que tal vez no estaban preparadas cuando diseñamos este escenario, pero aprovechando el tiempo, y me gustaría que para el público, para celebrar este momento que nos convoca acá en Cartagena, como bien decía María Julia, en este formato de tipo CERAWeek latinoamericano, quiero hacerles una pregunta para 1 minuto de respuesta. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el gas natural en América Latina y en el mundo en los próximos años? Empecemos con Germán. Sí, mira, en vista de las ambiciones que existen, ¿sabe?, de reducción de emisiones y de carácter ambiental en general, combinadas con la reducción de la producción de gas en muchos sitios, incluyendo Colombia, y la incertidumbre que existe con desarrollo de nuevas energías. Me refiero al offshore, me refiero también a energías renovables. Entonces, la diversificación del suministro de GNL es un aspecto clave.
en la región y en Colombia también. Desde mi punto de vista, ¿sabes? Simplemente es una pieza fundamental del rompecabezas. Germán, José María. Ay. No, claramente, y creo que lo hemos visto aquí, lo hemos vivido aquí en Colombia, el gas natural es sinónimo de desarrollo económico sostenible, de calidad de vida, en múltiples dimensiones, y hemos vivido momentos cuando no hay gas natural, todas las situaciones que eso conlleva. Entonces, definitivamente el gas natural tiene un impacto multidimensional en la calidad de vida de los usuarios. Brendan. We've got a saying at Glenfarne, if you know where a country's energy policy is going, you know where that country's going towards humanity. And a country's policy around natural gas, whether it's LNG or domestic gas, will dictate the success of that country because energy is so important to the civilization's growth. And we think US LNG, with its flexibility of being able to stop the cargoes, being able to send the molecules back to Henry Hub, the political security of the US LNG, where a contract is a contract, and its relation to the physical closeness to Latin America, we think American LNG is fantastic for all of Latin America. María Julia, tu reflexión. Yo veo dos aspectos importantes. Primero, que el gas natural o el GNL nos van a dar a países como el nuestro la seguridad de suministro, teniendo en cuenta la seguridad de energética, la sostenibilidad ambiental y los costos. Y el segundo aspecto, para países como el Perú, debería ser el elemento que le permita crecer en su desarrollo. Si tenemos un recurso como el gas natural que va a ser demandado por el mundo, tenemos que darle valor y potenciarlo para nuestro desarrollo. Mehdi, tu reflexión. Yeah, LNG and natural gas as the real product is the cleanest fossil fuel and a lot more flexible than renewable energy that doesn't provide the flexibility that hydrocarbons gives you. But I also agree that energy powers civilization and is a major contributor to the stability, but also the continued economic and social prospects. Of course, we talk about the flexibility and the need for energy to bring along renewables, but the truth is there are 2 billion people still using solid fuels to survive and 1 billion people that doesn't have access to electricity. So I'm very confident that the demand for gas and energy in general will continue to grow for decades to come. Thank you, Mehdi. Yo, basado en todos estos comentarios e intervenciones, me tomé el atrevimiento de hacer también mi propia reflexión acerca del GNL y quiero compartirla con ustedes como cierre de este panel. El GNL ofrece seguridad de suministro en tiempos de incertidumbre, un recurso económico para las economías emergentes y una alternativa con bajas emisiones de carbono a los combustibles de mayores emisiones. La urgencia de desbloquear este valor y satisfacer la demanda de energía ha creado un mercado global sólido y competitivo, estabilizador de guerras en muchos casos. Sin embargo, estos proyectos a menudo toman largos plazos de entrega debido a limitaciones financieras, las incertidumbres políticas y cuellos de botella en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y otros factores. No desaprovechemos esta oportunidad y desbloqueemos el potencial que nuestra América Latina tiene para el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti.